Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. En medio de las dificultades y pruebas de la vida, es fundamental mantener siempre una perspectiva de fe. ¿Por qué? Porque la fe simplemente nos ayuda a conservar una actitud positiva y esperanzadora, y al mismo tiempo nos permite trascender las adversidades, por más insuperables que puedan parecer, confiando en que hay un propósito superior que Dios lo conoce muy bien y creyendo que Él está obrando en nuestras vidas. No importa cuán difíciles sean tus circunstancias actuales, podemos siempre confiar que Dios está obrando en nosotros un futuro glorioso. Nunca dejes de mirar hacia el Señor y de poner en Él esa mirada llena de fe y de confianza, porque Él lo sabe todo. Él te ama y Él siempre te cuidará. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 10, del 1 al 7. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Este evangelio ciertamente hoy tiene que ver con el llamado de los 12. Pero no solamente nos habla del llamado de los 12, sino también la autoridad que el Señor les dio. Y luego dice la palabra, los envió. Comencemos. Primero, los llamó. ¿A cuántos llamó? A 12. ¿Por qué 12? Esto no es accidental. En la cultura judeocristiana, el número 12 está cargado de mucho significado. Es un número bastante significativo. De hecho, el número 12 significa plenitud. Sabemos, por ejemplo, en la Biblia por historia, de las 12 tribus de Israel, que constituían la totalidad del pueblo de Israel. Y así, como por ejemplo, se habían elegido 12 patriarcas que representaban las 12 tribus de Israel. Ahora el Señor elige 12 discípulos para formar un nuevo pueblo, un pueblo espiritual, que es la iglesia. Y los cimientos de esa iglesia son los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Interesante cuando miramos la vida de estas personas. Date cuenta que estos 12 no eran expertos, no eran profesionales. Aquí no hay rabinos, aquí no hay expertos en la ley. Aquí hay una gran diversidad de personas, de caracteres, de personalidades. Este es un grupo bastante heterogéneo. Por supuesto que sí. Cada uno traía algo. Cada uno tenía lo suyo. Algo que el Señor vio y los llamó, los preparó, les dio autoridad y luego los envió. Pero me sigue llamando mucho la atención ver sinceramente quiénes eran estas personas.
Ninguno de ellos podemos decir que tenía un currículum intachable, impecable. Algunos de ellos habían tenido un pasado bastante dudoso. Sin embargo, esta es una gran lección para nosotros. Y es que ni tu pasado, ni tu presente es un obstáculo o un impedimento para que el Señor te llame. Él no está buscando profesionales. Él simplemente está buscando personas disponibles. Personas que estén dispuestas a escucharlo, a seguirle y sobre todo a dejarse transformar por Él. Personas dispuestas a recibir una vida nueva y personas que estén dispuestas a confiar en Él. Porque al final, lo que nosotros hacemos no depende de nuestras habilidades, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestro conocimiento, sino de Dios, que por medio de su Espíritu nos alienta, nos da sabiduría y nos da sobre todo la luz y la fuerza para hacer la obra de Dios. El Señor llamó a 12. Y a estos 12, dice la palabra de Dios, les dio autoridad. ¿Qué clase de autoridad? Su autoridad. Porque Él tenía autoridad. Una autoridad divina. Esa autoridad de Jesús la podemos encontrar en diversos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, en cierta ocasión, Jesús está en Cafarnaúm. Jesús está enseñando en la sinagoga, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad. ¡Qué hermoso! Jesús enseña con plena autoridad. Pero allí en la sinagoga también había un hombre con un espíritu inmundo, al cual Jesús sana, ¿sí? Jesús reprendió el espíritu que había en aquella persona y por supuesto quedó libre, ¿sí? Quedó libre aquel hombre. Y dice la palabra de Dios que todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Y dice la palabra de Dios, incluso a los espíritus inmundos le da órdenes y le obedecen. Esa es la autoridad de Jesús. Pero también la autoridad como por ejemplo para perdonar a un paralítico. Le perdonó los pecados a este hombre. Le dijo, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Y dice la misma palabra de Dios que algunos maestros de la ley que estaban allí pensaron, pero este hombre, ¿cómo se atreve a hablar de esa manera? Sus palabras son una blasfemia, una ofensa contra Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y qué hermoso. Jesús, que se dio cuenta lo que ellos estaban pensando, les va a decir esto: pues les voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Y entonces luego le dijo al paralítico, a ti te digo, levanta tu camilla y vete a tu casa. Esa es la autoridad de Jesús. Y luego va a decir al final, antes de la ascensión, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el hombre de la autoridad y le da esta autoridad a sus discípulos. Ellos son equipados para cumplir con la misión. Es fundamental que de pronto nosotros entendamos esto, porque el Señor nunca nos envía sin antes darnos su autoridad para obrar en su nombre, para continuar con su obra, con su misión. Jesús te llama, pero te equipa. Te llama, pero te da la gracia necesaria, suficiente, para que puedas obrar en su nombre y puedas continuar con su misión. Los llamó, les dio autoridad y qué hermoso los envió. Y les dice, y esto siempre es muy llamativo, no vayan a los territorios paganos ni tampoco a los pueblos de Samaria, sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué Jesús limita la acción de sus 12 en este momento? Por una razón muy sencilla. Primero, porque
los territorios paganos no estaban preparados para la revelación plena, si ustedes quieren, que Dios estaba haciendo por medio de su Hijo. Y los pueblos de Samaria, que eran también judíos mezclados con ideas paganas, por supuesto que tampoco estaban preparados en ese momento. Y aparte de eso, podemos incluso deducir y concluir que ni siquiera los discípulos, en ese momento los discípulos tampoco estaban preparados para entender la universalidad del Evangelio. Un Evangelio universal para toda la raza humana. Los discípulos todavía tenían que crecer más. Recordemos que en ese momento ellos eran más judíos que cristianos. Por favor, es obvio. Todavía tenían que crecer. No era el momento. Incluso Jesús mismo estuvo limitado, si ustedes quieren, por esta misma realidad. No olvidemos que hay un pasaje bíblico cuando una mujer, la mujer cananea, se acerca a Jesús porque su hija está básicamente sufriendo, tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Y después de Jesús hacer un poco de silencio, no prestarle mucha atención, la mujer seguía pidiendo. Y hay un momento en el versículo 24, en el capítulo 15 de Mateo, donde Jesús dice: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Dios. O sea que Jesús también entiende que hay un momento en que la prioridad son las ovejas perdidas de Israel, el pueblo de Dios, con el que había hecho esa primera alianza. Ellos también necesitaban conocer la misericordia de Dios mediante su Hijo Jesús, Jesucristo el Señor. Llegará un momento en que Jesús, por supuesto, dirá a sus discípulos, y lo encontramos en Mateo 28, en el versículo 19 le dice: vayan pues a la gente de todas las naciones. ¡Qué hermoso! Vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Vayan a todas partes, a todas las gentes, a todas las naciones. Esto es hermoso. Sí. A las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Llegará el momento en que el Evangelio será un Evangelio universal para todos. Pero en ese momento podemos decir que Jesús estaba probando a los discípulos. Esto era un experimento, si ustedes quieren. Vale la pena decirlo, es un experimento. Los está enviando a lugares cercanos. Los está preparando para la misión universal que luego van a realizar. Y que lo hicieron muy bien. Porque luego estos hombres van a salir por todas partes. Y gracias a esa proclamación de ellos y a ese testimonio, hoy nosotros creemos en Cristo Jesús el Señor. Hoy Jesús también te llama. Jesús te quiere dar su autoridad. Más aún, Él te la ha dado. A través del bautismo, Él te la ha dado. Te ha dado su unción por medio de su Espíritu. Para que también tú y yo, como estos 12, salgamos, vayamos a todas partes. Ya no estamos limitados. Podemos ir a todas partes con la fuerza que el Señor nos da para proclamar su evangelio, para sanar, para curar, para obrar en el nombre de Jesús. No tengas miedo de salir, porque el Señor también te ha llamado y te ha dado su unción para que puedas actuar en su nombre. Y todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, sabemos que siempre estaremos respaldados por el Señor. Démosle gracias al Señor que a pesar de lo que hemos sido o somos, nos sigue llamando y sigue confiando en nosotros. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo.
porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.